Eh, Antes de partir la clase Bezrat Hashem de Alajá, vamos a seguir la Alajot de Pesach. La idea es Bezrat Hashem que antes de cada clase podamos decir un Perek Teilim y una pequeña tefilá para que Bezrat Hashem haya Bsorot Tovot, obviamente en Chile, en Eretz Israel y en todo el mundo, que Bezrat Hashem esto puede terminar lo antes posible. Vamos a decir el Perek Teilim, Perek Kaf, el capítulo 20, lo vamos a decir. למנצח מזמור לדוד, יעמך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש. ומציון יסעדך, יזכור כל ברכותיך ולאונתך ידש נסלע. ייתן לך כלבביך וכל עצתך, ימלא רננה בשורתך, בשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יעננו בשמי קודשו בגבורות אש ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קמו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתמלא ברחמים על כל יושבי תבל ועל יושבי הארץ הזאת, והגן עליהם מכל גזרות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם, ותצילנו מכל נגע, מגפה, חולי ומחלה. וכל החולים שנדבקו במחלה תרפאם רפואה שלמה. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה ונעשה לכל הראש, ואתה בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ובידך כוח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש עד דקה, עד לכדוכה של נפש, ולא ייפלא ממך דבר. שמע נא כל תחינתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה, יהיו לו רצון מפיו והגיון בפניך. אדוני צורי וגואלי, ותקיים בנו מקרא שכתוב כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. בעזרת השם, buenas noticias, escucharemos que se acaba lo antes posible esta epidemia en todo el mundo y escucharemos buenas noticias. Ahora sí podemos partir la clase de Alajot de Pesach, y hoy día, Bezrat Hashem, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la obligación y la mitzvah de Bedikat Hametz, de revisar Hametz, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Primero, quiero contarles de que hay una gran discusión alágica si es que Bedikat Hametz es una obligación de la Torah o es una obligación de Jajamim. O sea, cuando la Torah dice que no puede haber Hametz en nuestra casa, entonces sería de que si es que la Torah dice que no puede haber Hametz, entonces tengo la obligación de ir a buscar para que efectivamente puedo estar seguro que no hay Hametz en mi casa. Entonces quizás sería de la Torah. O de que la obligación que no haya Hametz es suficiente hacer lo que se llama bitul. Y lo voy a repetir varias veces durante esta clase, aprenden este concepto. Bitul quiere decir anular. Anular el Hametz. Si que yo digo, yo ahora quiero anular cualquier tipo, me deshago, hefker, hago hefker, no quiero que sea mío el Hametz, no me corresponde esto. Quizás a lo mejor por la Torah estaría suficiente de hacerlo así. ¿Por qué? Porque hago bitul. Eso, y la Torah dijo, tashbitu seor mi batejem. La shbit es eliminar, deshacerse del Hametz. Entonces es una gran discusión si es que efectivamente hay una obligación de la Torah de hacer Bedikat Hametz, de hacer la revisión del Hametz, o es solamente de los sabios que Jajamim decretaron. Efectivamente, está en muchas discusiones, pero no importa si de Oraita o de Rabanán, si de la Torah o de los sabios hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, pero hay que saber la importancia de que hay que hacerlo. Es una mitzvah que nuestros sabios
más allá de la búsqueda del Hametz por sí, de encontrar o no encontrar, etcétera, nuestros sabios le dieron una alta importancia a esta mitzvah, alta importancia en hacerlo de una forma muy meticulosa, de una forma con tranquilidad. Y si es que una persona va y hace solamente así, por arriba de ir haciendo un paseo en la casa, los paseos no sirven. Eso no se llama Bedikat Hametz, esto se llama en Yiddish Hadra en Balla, así se llama, y los paseos con una velita, eso no es Bedikat Hametz. Bedikat Hametz es cuando una persona realmente busca Bedika. Bedika viene de la búsqueda, de la investigación, eso es una bedika, de ir a buscar el Hametz. Y Bezrat Hashem lo que vamos a ver es cómo hay que hacerlo y de qué forma. Entonces, dice el Shulchan Aruch, Bodek kol hamekomot sheyesh lahush shema ichnisu bahem Hametz. Hay que revisar todos los lugares que hay sospecha, quizás pusieron y hicieron entrar ahí Hametz. De ahí entendemos de que la mitzvah de buscar el Hametz es en los lugares donde puede ser que hicieron ingresar el Hametz. Porque un lugar que estamos seguros que no entró Hametz, no hay que buscar Hametz. Voy a dar un ejemplo y después vamos a ir pasando sobre todos los lugares de la casa, pero por ejemplo un lugar como el baño. Entonces es justo el clásico ejemplo de que nos puede indicar la forma como hay que evaluar si es que hay que hacer Bedikat Hametz o no hay que hacer Bedikat Hametz. Porque ¿qué pasa en el baño? En el baño no entra, nadie entra con un sándwich en el baño, barminam. Entonces el baño, por el Shulchan Aruch, lo que dice el Shulchan Aruch, no habría que hacer Bedikat Hametz en los baños. Sin embargo, uno podría decir que sí hay que hacer Bedikat Hametz en el baño. ¿Y por qué? Si es que yo tengo hijos chicos, bebés, que entran y que circulan, mejor dicho, con Hametz dentro de la casa y entran y hacen, o sea, migas por todo lado y ellos no saben baño, no distinguen, efectivamente el baño también sería un lugar de hacer Bedikat Hametz. La idea es que no hay una definición exacta respecto a este lugar sí y este lugar no. Depende. Si es que uno tiene solamente hijos grandes, que no existe la posibilidad que entran con Hametz en distintos lugares como baño o otros lugares, efectivamente no hay que hacer Bedikat Hametz. Pero si es que hay bebés en la casa, que estos bebés no hacen diferencia y entran en todos lados, efectivamente él va a tener que hacer Bedikat Hametz en todos lados. Y ahora, Bezrat Hashem, vamos a ir viendo qué es lo que hay que buscar en la Bedikat Hametz. Entonces, cuando el Shulchan Aruch dice que puede llegar a tener Hametz el lugar, y eso es lo que hay que hacer Bedikat Hametz, Meikar Adin, quiere decir por la halajá estricta, sería lugares donde entran Hametz que tenga a lo menos kazait, a lo menos el tamaño de un kazait, o sea, de una aceituna, eso es en nivel alágico. Yo creo que cuando hago esto con el dedo más o menos redondo, esto sería más o menos kazait, quizás un poquitito más. Si es que no entra Hametz por ahí a este nivel, Meikadin no será necesario. Migas, en verdad, no será necesario de ir a buscarlo. Así es Meikadin. Aún que hay muchos otros poskim que dicen de que aunque no tenga el tamaño de kazait, pero por ejemplo, si es que hay un pedazo de galleta que no tiene kazait, pero tiene una importancia, por ejemplo, o un dulce chico, que sé que es Hametz el dulce. O sea, la definición es si es que el pedazo tiene una importancia, aunque no tenga kazait, hay que hacer Bedikat Hametz.
O sea, hay que buscarlo. Y eso es la razón, y la razón de eso es ¿por qué? Porque es hashuv. Cuando una cosa es hashuv, es importante, aunque no tenga el tamaño suficiente, pero como es importante, entonces tiene una importancia. Por ejemplo, un bisli. ¿Cómo se llama? Un bisli en Israel venden estos bisli. Son bisli chicos. Pero el hametz, el hashuv, un bisli ya es un pedazo que tiene importancia y por lo tanto hoy día se entiende que hay que ir y buscar en la casa todo pedazo de hametz, aún que no tenga el tamaño de kazait, tamaños chicos también hay que ir y buscar. Y lo que vamos a ver ahora, quiero ir pasando sobre todo lo que puede, los lugares de la casa donde puede haber hametz y los lugares donde sí tendrá que hacer Bdikat Hametz. Por ejemplo, todos los closets que en general ponen ahí comida, las despensas, o mochilas de los niños del colegio, carteras. A veces uno fue a un matrimonio y justo había un candy bar. Y en este candy bar, ahí había muchos dulces, chocolate, y justo incluso distribuyeron cosas para llevar. Y puso ahí adentro de la cartera un par de dulces. Puede ser que haya hametz. Maletas, viajaron y trajeron de Israel distintas cosas. Todos estos lugares hay que revisar estos lugares de hametz. Y eso es un hidush muy grande. Las maletas que uno viaja tienen que ir revisando de hametz. Vamos a ver ya soluciones para ese tipo de cosas. Pero, de nuevo, estamos viendo los lugares donde pueden llegar a entrar hametz. Refrigeradores o congeladores, obviamente, que hay que ir viendo hametz. Lugares donde hay bebidas, muy importante. Whisky, cervezas, hametz gamur, hametz absoluto. Hay que ir revisando. Y cuando digo que hay que ir revisando, me refiero, incluso si es que hicieron limpieza ahí, hay que volver a revisar para ver que en verdad no quedó, que no se lo olvidaron. Puede ser que uno llegue a olvidarse. Todas todas las habitaciones de la casa, las terrazas, algunos lugares donde hay remedios que pueden ser hametz. En otra clase de presentación vamos a hablar de eso, porque la mayoría de los remedios no tienen hametz y no hay problema de hametz, aunque pueden tener algo, pero a veces hay, por ejemplo, sirup, algunas vitaminas que pueden tener hametz. Los autos es un lugar que muy frecuente puede haber hametz. Uno para comprarse un helado, uno baja con comida, se fueron de viaje, se fueron de vacaciones. Hay que limpiar y hacer bedikat hametz en los autos. Todos los lugares como bajo las camas hay que moverlas y hay que hacer bedikat hametz ahí. Las bodegas son lugares que hay que hacer bedikat hametz. También pueden llegar a ver hametz en estos lugares. Sinagogas, las comunidades, también los gabaim tienen la obligación de, en la noche de bedikat hametz, hay la obligación de ir a hacer bedikat hametz en las sinagogas, solo que no se hace brajá en las sinagogas, sino que la persona que va a revisar el hametz tiene que tener en la mente de tener la kavaná, que él en su casa cuando hizo la brajá, tener la kavaná, el pensamiento de que con la brajá que él hizo, entonces él también con eso va a revisar la comunidad. Hay una gran discusión respecto a los libros, si es que hay que limpiar y hacer bedikat hametz en los libros, etcétera, etcétera. Entonces, en general hay poskim que son muy mahberim en revisar todos los libros
y poskim que son mekelim en esto, por lo menos poskim sefaradim han sido maker menos estrictos en eso, en no tener que revisar los libros de la casa. El Hazon Ish o el Gaón de Vilna dicen que sí hay que hacer Bedikat Hametz en los libros, cada uno hará de acuerdo a su costumbre. Aquí me pregunta si es que hay que hacerlo página por página. No, no hay que hacerlo página por página. Incluso por las opiniones que hay que hacerlo, sería de agarrar el libro, por ejemplo, en este caso tomo el libro, y será de agarrarlo así y tratar de, a ver, voy a hacer así, de ir pasando así, hacer una pequeña limpieza y pasando al otro libro. Así que va a tener que hacer página por página, dependiendo los libros que uno tiene, pero por lo menos yo en mi biblioteca aquí estaría Adaina Nahnu, Bne Banenu, Bne Banenu, mi hijo y mis nietos haciendo Bedikat Hametz a los libros. Sería imposible. Entonces, es como sacudir el libro. Lo que sí es seguro, que libritos de Birkat Amazon que uno lo ocupa durante todo el año, eso hay que mandarlo a la venta de Hametz y tener Birkonim especiales para Pesaj. A ver, un segundito. Sí, aquí me dice. Bueno, seguimos con los lugares. Sí, el tiempo de la Bedika. Veamos ahora esto. El tiempo de la Bedika es en la noche del día 14, o sea, víspera del día 14. Dice la halajá que uno debería buscar el hametz y que sea con vela. O sea, dice la Mishnah en Pesajim, que la búsqueda con la luz de una vela es muy bueno y por lo tanto está la costumbre desde hace miles de años de que la Bedikat Hametz uno lo hace con vela en la noche y de esa manera se busca el Hametz. Quiero aquí dar un consejo que eso les va a aliviar quizás a muchas personas de hacer Bedikat Hametz. Primero, mientras uno hace una buena limpieza de la casa y tiene la seguridad que estos lugares quedaron esterilizados, digámoslo así, hablemos en lenguaje de hoy día, ¿no es cierto? Están completamente en un aislamiento de Hametz. En estos lugares no entraron Hametz. Entonces, cuando llega el tiempo de la Bedika, hay que buscar en todos los lugares, pero una Bedika podría ser más rápida si es que él tiene la seguridad que en estos lugares no entraron Hametz. En cambio, si que él sabe que todavía sigue el cruce de alimentos, etcétera, en toda la casa, efectivamente se va a demorar mucho más tiempo en la noche de la Bedikat Hametz. Además, lo que uno puede hacer, y eso es algo muy importante, y es lo siguiente. Por ejemplo, una semana antes de Pesaj, uno puede hacer buena limpieza, y como Jajamín dicen que hay que buscar con vela, entonces tú puedes hacer la búsqueda del Hametz en una habitación con vela en una noche, aunque no sea la noche del 14. Fíjense bien en el detalle que digo, que no haya errores. 4 días antes de Pesaj, puedo limpiar una habitación. En la noche paso con la vela y reviso, porque Jajamín dijeron que es bueno hacer con vela. Busco, hago la Bedika con vela, sin verajá. Y esta habitación es como fue revisar, fue limpiar, revisar, chao. Cuando llega la noche de la Bedikat Hametz, que es víspera del 14, hago la Bedika en el resto de los lugares sin hacer en esta habitación. La idea es que si es que yo sé que tengo una carga muy grande para la noche de Bedikat Hametz, uno tiene que buscar en
la oficina, en el auto, en el apartamento, en la casa, y tiene una casa muy grande, entonces puedo ir cerrando lugares y sectores, haciéndolo noches anteriores, una bedika, sin veraja, como dije otra vez, y con eso dejé estos lugares revisados. Llega la noche de la Bedikat Hametz y hago una bedika solo en los lugares donde todavía quedaron sin bedika. No hay que hacer en toda la casa antes de, tiene que dejar algo para la noche de víspera del 14. Eso es muy importante. Yo no puedo decir, bueno, yo 2 o 3 semanas antes se acabó, terminé todo y chao, me fui. Ahora, si es que uno se va de vacaciones y no va a estar en la noche del 14, efectivamente puede hacer la bedicá desde antes, limpia la casa, hace la bedicá y con eso deja la casa cerrada. Si es que es seguro que él viaja y él no va a estar en la casa y la dejó cerrada, entonces puede no limpiar la casa, puede dejar la casa tal como es y vender todo el jamés que está en esa casa, sin ningún problema lo puedes hacer. Eso existe la posibilidad de hacerlo, pero si es que existe alguna opción que él puede volver a la casa antes de Pesach, entonces tendrá que hacer la Bedikat Hametz antes. Ropas de niños es un lugar donde puede haber hametz y efectivamente uno tiene que preocuparse de pasar ropa por ropa en los bolsillos limpiándolo. Ahora, también existe la posibilidad de que haga con lavadora, vaya lavando las ropas y eso hace que con el detergente, obviamente, las migas del hametz que pueden haber se van a ir perdiendo, se van a echar a perder eh, eh, y con eso está arreglando el problema. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si es que los niños tienen, por ejemplo, un dulce en el bolsillo y el dulce está con un papel, entonces aunque lo limpias con detergente, igual no sé si se echa a perder el dulce. Por eso hay que hacer como una revisión y ir viendo los bolsillos de los niños, ir limpiando, poniéndole a la lavadora, sacándole las cosas grandes, poner a la lavadora y con eso uno puede asegurar de que no hay hametz en las ropas de los niños. Pero repito, mochilas de los niños en un lugar donde puede haber hametz sí o sí y hay que ir limpiando. Obviamente que uno puede ir avanzando, preparando lo que todos hacen, preparándose para la Bedicá desde antes, pero sería bueno de que estos lugares después quedan sellados sin ninguna posibilidad de que los niños van a poner de nuevo, después de la limpieza, vayan poniendo adentro de las mochilas de nuevo hametz, porque si es así, entonces tendrá que hacer Bedikat hametz en la noche, donde las mochilas. Ahora, otra opción es de que uno para poder cumplir la mitzvah de Bedikat hametz con vela, la puede hacer en la mayoría de los lugares o en algunos lugares con vela. En otros lugares, para que pueda ir revisando bien, uno lo puede hacer también o a la luz del día o con una linterna que ahí uno lo va a ir buscando y eso le va a permitir quizás de buscar un poco mejor que con la vela. O sea, me refiero a lo siguiente. La costumbre o la alajá de revisar con vela siempre hay que mantenerlo. Lo que sí uno puede ser apoyado o hacerlo días anteriores o hacerlo el día antes con la luz del día y ahí uno va buscando, etcétera. O en la misma noche también, en alguna parte, hacerlo con una linterna para que esto le pueda ayudar en avanzar un poco, un poco más rápido en la Bedicá, quizás que con la vela va a ser más difícil.
me pregunta la Bedicá. La Bedicá es la revisión, como dijimos, la revisión que se hace en la noche víspera de Pesaj. Me refiero, si es que Lela Seder es un martes en la noche, la Bedicá, la revisión se hace el lunes en la noche. Seguimos. El tiempo para hacer la Bedikat Hametz es entonces en la noche. Y eso es cuando es el tiempo de la salida de las estrellas. Tzet Akohavim. Ahí se hace Bedikat Hametz. La idea es hacerlo inmediatamente cuando es Tzet Akohavim. No esperar a las 10 de la noche o etcétera. Acá en Chile es tarde. No sé si es que no van a cambiar en ese momento. Creo que todavía no cambian en ese momento la hora en Chile, en ese día. Lo que sí tiene que ser de noche, inmediatamente cuando esté Tzet Akohavim, ya hacer la Bedikat Hametz. Si es que uno sabe que se atrasa a su casa, el dueño de casa se atrasa en llegar del trabajo y etcétera, entonces que la señora con los hijos hagan la Bedikat Hametz, ellos en la casa, y no atrasar la Bedikat Hametz. Es mejor de nombrar a una persona que lo haga inmediatamente en el tiempo que dejar que él vuelva a la casa, porque la mitzvah es hacerlo inmediatamente cuando ya es de noche. Una persona que no hizo la revisión, la Bedicá, en esa noche, que la haga el otro día en la mañana. No lo hizo el otro día en la mañana y ya entró Pesaj, que lo haga en Pesaj. Bedikat Hametz en Pesaj. Si es que no lo hizo en Pesaj y pasó Pesaj, entonces que lo haga después de Pesaj. ¿Por qué después de Pesaj? Porque si es que quedó algo de Hametz, nosotros sabemos que no se puede ocupar y tener ningún provecho, ninguna hana'á, ningún provecho de Hametz que estuvo en Pesaj en la casa sin que fue vendido. O sea, si es que lo vendieron, si es que hicieron la venta del Hametz, no hay problema. Pero si es que no fue vendido el Hametz, entonces el Hametz que quedó hasta después de Pesaj queda prohibido de uso, y por lo tanto, una persona que no vendió el Hametz y no hizo Bedikat Hametz, ni antes de Pesaj ni durante Pesaj, después de Pesaj tiene que volver a hacer Hametz para ir sacando todo el Hametz que quedó en Pesaj en la casa y ahí eliminarlo, porque no puede tener ningún provecho. La venta del Hametz, uno tiene que hacerla justamente, o sea, para hacer una venta del Hametz hay que saber hacerlo, y es muy complicado de hacer una venta de Hametz como corresponde. Uno piensa, bueno, se la vendo al ayudante de la casa o a alguien en la casa, yo se lo voy a vender, no hay problema. No es así. Para que la venta sea factible, para que sirve, hay muchas formas y se hace de distintas maneras para que la venta sea real, sea como corresponde, y por eso se le entrega al rabino el poder para que él haga la venta de Hametz como corresponde. Y por lo tanto es muy importante que uno llene el formulario, se lo manda antes de Pesaj, no esperan al último momento, porque ya les voy a explicar cómo hacerlo, y en el día que reciben ya el formulario de la venta de Hametz, llénanlo, envíanlo para que no se le olvidan de hacerlo, y hemos tenido varios casos en que hubo problemas que se le olvidaron, no esperan al último momento. La mejor forma como llenar el formulario de Hametz es ir detallando algunos lugares donde tú sabes que hay Hametz, pero al final es muy importante, y nosotros lo agregamos, pero sería bueno que cada uno lo agrega y que esté consciente, que al final escribe de que yo vendo el Hametz que puede estar en cualquier parte, el Hametz que me corresponde, que puede estar en cualquier parte, ya sea en un lugar donde me pertenece o un lugar donde no me pertenece. Por ejemplo, si es que yo escribo todo Hametz
que está en un lugar que me pertenece, entonces en ese caso, por ejemplo, si que tú trabajas en una oficina que no es tuya, tú eres empleado, y vendiste el Hametz en los lugares donde te pertenece, entonces el Hametz que está en tu oficina no lo vendiste, porque este lugar no te pertenece. Por lo tanto, hay que escribir así. Vendo todo el Hametz que me pertenece, que esté en cualquier lugar en el mundo. Y con eso cubriste todos los lugares donde tú tienes Hametz. Ahora, tú vendes el Hametz tuyo y de tu familia. Y eso es muy importante saber. Si es que tú tienes hijos grandes, entonces que ellos estén conscientes que tú les vas a hacer una venta para ellos o que ellos mismos hagan una venta, porque ellos también tienen cosas que le pertenecen a ellos, si son adultos, mayores y etcétera. Por lo tanto, es bueno de que la venta de Hametz sea lo más amplio posible, incluyendo a toda la familia, a todos los lugares, a todo el Hametz que te corresponde, y con eso uno puede cubrir todo el Hametz que puede haber. Aprovecho de hablar de un tema que es bien delicado y sensible, y es de que no todos saben la importancia de la venta del Hametz y etcétera, y por lo tanto puede ser que uno vaya a un lugar después de Pesaj que puede haber cosas de Hametz que no fueron vendidas. Por ejemplo, un whisky, una cerveza. Y por eso que es muy importante que cada uno no piensa solamente en la venta de su Hametz, sino que si es que uno sabe que tiene familiares donde él va y visita durante el año amigos, es bueno que uno, obviamente de una forma amigable y explicándole la importancia, que trata de que ellos también hagan la venta del Hametz. Es simple, llenar un formulario, nada más, y que ellos mandan este formulario al rabino o a la comunidad para que se haga la venta de Hametz para ellos también, para que cuando uno llega después a su casa no esté con algún problema de que quizás este whisky no fue eh, eh, no fue vendido antes de Pesaj, y eso es complicado de tener provecho. Si es que uno está en una situación de que igual eh, eh, fue invitado y etcétera, cada uno que pregunta en estos casos a su rabino para ver las sensibilidades y los detalles del caso, no quiero generalizar una alhaja acá, pero hay que saber la complejidad de esto. Por lo tanto, sería bueno que uno se preocupe de que si es que hay lugares donde uno en general va a visitar de algunos familiares, etcétera, sería bueno que uno vaya enseñándole que lo hagan antes de Pesaj la venta. Sí, una persona que va a algún hotel y va a estar ahí antes, o sea, llegó antes de Pesaj, o sea, antes del tiempo de la Bedikat Hametz, llegó 2 o 3 días antes de Pesaj a un hotel, él tiene la obligación de hacer Bedikat Hametz en la pieza del hotel. Si es que llegó durante el día 14, o sea, justo un par de horas antes de Pesaj, si es que él sabe que nadie hizo Bedikat Hametz ahí, también tiene la obligación de hacer Bedikat Hametz en este lugar. Y si es que uno llega a hoteles que no fueron cacherizados para Pesaj ni nada, etcétera, obviamente que tiene que tener mucho cuidado porque a veces hay estos minibar que pueden haber cervezas, chocolates y etcétera, y eso es muy complicado de tener porque uno cuando arrendó la pieza del hotel, entonces ya es su propiedad, y si es que el minibar tiene cervezas o chocolates, está teniendo un grave problema de Hametz en Pesaj que está en su poder, y eso es realmente complicado para Pesaj. Lo mismo una persona que está
en una clínica, lo aleino, o está teniendo bebé para Pesaj, etc. Entonces, si es que es un lugar donde él tiene una habitación privada para él, entonces hay muchos que entienden que es como que si fuera un hotel, como que la pieza está arrendada. Para esta persona, eh, eh, dependiendo obviamente de la regla, no quiero entrar en los distintos detalles, las clínicas, etcétera, porque si es que es eh, eh, si es una clínica como más de descanso, o sea, como días de descanso para después de una hospitalización, si es una clínica mamás, pero la idea es que uno tiene que tener cuidado en que no le entra Hametz en la casa, dos, tiene que hacer Bedikat Hametz, pero en este caso que no haga Beraja, porque el hecho que lo pueden cambiar de habitación, etcétera, quiere decir que la habitación no es 100% de él y por lo tanto tiene que hacer Bedikat, pero sin Beraja. Obviamente en estos casos, si es que uno no tiene la posibilidad de hacerlo con vela porque no permiten encender fuego, etcétera, entonces que lo haga con una linterna como hablamos antes. Uno que arrenda auto también tiene que verificar que no tenga Hametz en este auto, que efectivamente hicieron una bedicá como corresponde, tiene que revisarlo. Obviamente que lo haga sin braja, sino que va a confiar sobre la braja que él hace en su casa. Un tema que es importante y no es solamente el Bedikat Hametz, sino que es para otra cosa también. Media hora antes de la Bedikat Hametz, está prohibido de comer, o sea, cenar una cantidad, o sea, que sea una cena con pan o con mezonot, que uno hace kriut seudá sobre este mezonot. Y la idea es que cuando una persona come, entonces es como que, o sea, cuando una persona no come, se va a recordar que todavía tiene algo que hacer que todavía no lo hizo. Y eso es no solamente respecto a Bedikat Hametz, sino que también para el rezo de Arvit o otra mitzvot que uno tiene. Está prohibido de comer media hora antes que inicia el tiempo de la mitzvah. Pasa eso con Megilat Esther. Ahora Megilat Esther, en el caso de acá de Hutzlaretz, es ayuno, entonces igual uno no come. Pero una persona que no ayunó, entonces media hora antes del tiempo de la Megilá, uno no puede comer porque quizás se le va a olvidar de leer la Megilá. Media hora antes del tiempo de Arvit, uno no puede comer porque se le va a olvidar Arvit. Media hora antes de la Bedikat Hametz, como estamos diciendo acá, está prohibido de comer porque le puede llegar a olvidar a hacer la Bedikat Hametz. La Bedikat Hametz, si es la hora, es en la salida de las estrellas, en nuestro caso puede ser, cuando llega a pesar va a ser como alrededor de las 8, a partir de las 7, estaría, 7 y media, perdón, a partir de las 7 y media, estaría prohibido de comer porque puede llegar a olvidarse. Justo aprovecho de que hablo de esto, en matrimonios para hombres sería una nafkamina muy grande, de que muchas veces justo es el tiempo en que sirven el cóctel y etcétera. Si el cóctel tiene amotzi o cosas así, uno no podría, si es que está dentro de la media hora antes de Tzedakah Kohavim, uno no puede comer amotzi o mezonot, cierta cantidad, antes de rezar Arvit. Y eso es algo que, que hay que fijarse y darse cuenta, y no muchos lo saben. Entonces, además, sí, no es solamente de hacer la Bedikat, de no se puede comer media hora antes, sino que iniciar un trabajo media hora antes, que sabe que puede alargarse en el trabajo, también está prohibido. Como que uno tiene que estar pendiente que hay una mitzvah que se viene para que no se le olvida esta mitzvah que viene, que se viene adelante. Besrat Hashem, vamos a parar acá
Y la próxima semana, el día lunes, vamos a seguir con algunas halajot que también tiene que ver con Bedikat Hametz, lo que tiene que ver con la quemada del Hametz, y Bezrat Hashem también partiremos lo que es la limpieza de la casa, de los utensilios, cacherización, etc. Eso Bezrat Hashem lo veremos el día lunes a la misma hora, a las 12. Por mientras, que tengan todos Shabbat Shalom Umevorach y que tengamos todos muy, muy buenas noticias para nosotros, para Am Israel y para todo el mundo Bezrat Hashem. Kol Tuv.